cuanta más pompa y circunstancia utiliza el Gobierno para la presentación de sus iniciativas legislativas, menos contenido tienen estas iniciativas de reforma. Ya ha dicho el propio ministro que es una reforma. Por supuesto, no es una nueva ley que tenga que ver con el proceso penal del siglo XXI. Es una reformilla de la ley del siglo XIX. Lo que es peor, ni siquiera una reformilla. Estamos ante un retoque de esa ley que a todas luces el propio ministro considera una ley obsoleta. Decía que corre parejo la prosopopeya con la falta de contenido de las leyes, pero también la falta de contenido de las iniciativas legislativas del Gobierno corre en paralelo con la avalancha legislativa. Esta iniciativa forma parte de una avalancha de 30 leyes que nos esperan de aquí a final de legislatura. Y habría que decir que quien mucho abarca, poco aprieta. Y en este caso, que estamos ante una legislación simbólica del Gobierno en una larga campaña electoral. Vayamos a la iniciativa que pretende reformar el procedimiento penal. Nada de eso ocurre, porque hay que decir a todo esto que si hubiera un coste del procedimiento legislativo, el Gobierno sería realmente la ruina. En el procedimiento legislativo de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, informes, estudios, proyecto, nada de nada. En relación a la reforma del procedimiento penal, pues nos encontramos ante una situación similar, porque los grupos parlamentarios que estamos en esta Cámara hemos tenido el dudoso honor de tener una comida con el ministro anterior. Digo el dudoso honor porque la verdad que fue la única comida. Nos hubiera gustado tener una relación más intensa y, bueno, quizás menos lúdica, pero fue así. Tuvimos una reunión con él y nos presentó unos informes sesudos sobre la modificación precisamente del procedimiento penal. De ellos nunca más se supo y esta modificación no tiene nada que ver con lo que nos proponían en aquellos informes que imagino que habrán costado algo al erario público y que habrán significado algo para la inteligencia del ministro de Justicia y del Ministerio de Justicia. Lo fundamental, que era cambiar la instrucción para que quien instruyera fuera el fiscal y no el juez y que convertir al juez en un juez de garantías, lo fundamental que era eso es adecuar el procedimiento penal español al procedimiento penal del siglo XXI y de nuestro entorno. Lo fundamental, nada. Vayamos a lo parcial, porque el señor ministro considera que es una reforma parcial. Yo digo que es un retoque, pero lo parcial es, bueno, pues agilizar el funcionamiento del procedimiento judicial y, por otra parte, incrementar las garantías. Yo creo que volvemos otra vez a lo mismo de antes. Es el Ministerio de la Paz cuando realmente es de la guerra, el del amor cuando es el del conflicto. Bueno, pues en este caso ni agilización ni garantías. Ninguna de las dos cosas se produce como consecuencia de la iniciativa del Gobierno. Muy al contrario, burocratización y menos garantías en la propuesta del Gobierno en relación al procedimiento penal. Esa es la opinión global de mi grupo parlamentario en relación a esta iniciativa. Pero a mí me gustaría comenzar hablando del lugar que ocupamos los miembros del Congreso de los Diputados, diputados y diputadas. Yo durante los próximos días prácticamente dejaré de serlo y lo siento porque he tenido una buena experiencia en esta Cámara. Bueno, ¿qué papel nos toca a los diputados en esta materia? Pues yo ya no creo ni siquiera de convidados de piedra. Yo creo que nos sentimos burlados directamente. Cuando usted habla de consenso, yo me pregunto, ¿quién es el señor Senso? Que está con usted, consenso. ¿Quién es ese señor Senso? Porque acuerdo político no ha habido ninguno.
ni con los operadores jurídicos, ni con los grupos parlamentarios, pero lo que es peor, ni con ustedes mismos. Porque últimamente las comisiones y las ponencias del Congreso de los Diputados son un debate entre ustedes mismos, o mejor dicho, entre sus parlamentarios y el teléfono desde el cual el Ministerio de Justicia da instrucciones contradictorias. Esta es la realidad. Una chapuza jurídica continua que pone al Congreso de los Diputados al pie de los caballos continuamente. Estamos en ponencia y en comisión en las que el Gobierno se hace no decenas de enmiendas, a veces cientos de enmiendas, incorpora las enmiendas al texto, el texto no lo conoce ni el propio Gobierno y los grupos parlamentarios mirando al tendido. Señorías, creo que es inaceptable ese procedimiento, creo que se ha instalado en el funcionamiento de la Cámara y en particular en el último ministerio que debería hacer esto, que debería ser el Ministerio de la Seguridad Jurídica, pues el Ministerio de la Inseguridad Jurídica es el Ministerio de Justicia del Gobierno del Partido Popular, que nos convierte a los parlamentarios no en convidados de piedra, sino en burlados de piedra. Señorías, esa es la posición de mi grupo parlamentario que lleva a la presentación de esta enmienda de totalidad. Enmienda de totalidad, bueno, pues porque no vemos un cambio sustancial en relación al procedimiento penal, aunque nos parece imprescindible, nos parece necesario para actualizar el funcionamiento de la justicia y donde las medidas que se nos proponen son medidas de retoque, medidas parciales y en muchos casos inconexas y en otros casos claramente regresivas. Vayamos a ellas. En primer lugar, ¿qué se hace para sustituir, en mi opinión de manera negativa, el procedimiento penal en el cual debería ser el fiscal el que instruyera el procedimiento? El Gobierno se considera impotente para llevar a cabo esa modificación. Yo creo que por dos razones. Porque el Gobierno no es un Gobierno reformista, no es cierto, pónganse ustedes como se pongan, pero en segundo lugar porque el Gobierno teme algo que viene aparejado a la instrucción del fiscal, que es la exigencia por parte de la ciudadanía y por parte de los grupos parlamentarios de que la Fiscalía realmente sea autónoma en relación al Gobierno. Claro, como eso no se quiere, pues se mantiene al fiscal no como instructor, sino como acusador. Bueno, pero el Gobierno introduce un elemento novedoso en esta ley. Convierte al fiscal, con la excusa de agilizar el procedimiento, en una suerte de gestor que le dice al juez si se pasa o se queda en el tiempo de la instrucción. Yo creo que es inaceptable, es una injerencia inaceptable en la soberanía y en la independencia del Poder Judicial. Es otra de las pasiones del Gobierno. El Gobierno tiene una pasión fundamental que es la del poder y, por tanto, se ingiere en cuanto puede en la independencia y en la autonomía tanto de la justicia como de la Fiscalía. Tiene otra pasión que es la pasión del mercado y, por tanto, lo que hace es convertir un servicio público cada vez que puede en un servicio de mercado o en una justicia de mercado donde entran los notarios, los registradores, entran los procuradores, todos los operadores que están en la justicia y que le sirven al Gobierno para ese proceso corporativo y de privatización que, como digo, es otra de sus pasiones. Pero una de las fundamentales, y tiene que ver con sus propios problemas, es la injerencia en el Poder Judicial, en la independencia del Poder Judicial y la conversión del fiscal no en instructor, sino en gestor de la agenda. Fíjense en el debate que hubo en esta Cámara sobre los secretarios judiciales, de la agenda de los jueces a través del eufemismo de la agilización de los procedimientos. Señorías, esa propuesta no agiliza los procedimientos, no agiliza un año, no lo agiliza a 18 meses, no es cierto, porque el problema no es ese. Dice el señor ministro que el problema son las macrocausas. No, el problema es la complejidad de las causas y la falta de recursos. Y la complejidad de las causas y la falta de recursos no se soluciona con una intervención burocrática por parte de la Fiscalía. Es evidente que no se soluciona y, por tanto, que seguiremos teniendo los mismos problemas de dilación de las causas que pretende solucionar el Gobierno. Luego, el Gobierno
en esta dialéctica que he dicho antes de, en vez de reformar, retocar, pues hace lo mismo con respecto a la ética. El país tiene un grave problema de ética civil, en relación a la corrupción. Y el Gobierno, lejos de adoptar medidas, el decomiso parece ser que es la gran medida de esta ley contra la corrupción, lejos de adoptar medidas firmes contra la corrupción, lo que hace el Gobierno es recurrir a la estética. Vamos de la ética a la estética. Y ya entonces el imputado es investigado y en un procedimiento ya avanzado encausado. ¿Ustedes creen realmente que eso cambia algo? ¿Cambia algo de fondo? ¿No hubiera sido mucho mejor, como les he dicho en la primera parte de mi intervención, abordar de verdad una reforma del procedimiento penal y atribuir a la Fiscalía el papel de instrucción y al juez el papel de garantías? Pues no, señor. No hacemos lo fundamental y nos dedicamos a retocar la ley y, en algunos casos, únicamente a eufemismos. Porque es un eufemismo sustituir imputado por investigado. En definitiva, va a haber no cientos de imputados, cientos de investigados, y eso no lo van a poder evitar ustedes. Como tampoco van a poder evitar que eso esté en los medios de comunicación. Ya decía Plutarco que las derrotas no cambian por el hecho de matar al mensajero. Bueno, pues ustedes han decidido matar al mensajero para ocultar su derrota en materia ética. No lo van a conseguir. La derrota ética está servida. Y por mucha mordaza a los ciudadanos y por mucho también que hagan en relación al mensajero, no van a conseguir que la ciudadanía considere que eso no ha ocurrido o que la ciudadanía perdone esas actitudes, en todo caso, reprochables. Bien, la cuestión, por tanto, relativa a la agilización de la justicia ha quedado ya valorada. En relación a la falta de garantías y a lo que usted llama incremento de garantías judiciales. Señoría, nosotros no lo vemos. Fíjese, aquí habría también una línea roja para decir si ustedes dan un salto en las garantías o se quedan en las garantías que hoy existen, bastante precarias. Y ahí está la incomunicación de los presos. La prisión incomunicada es la que define si ustedes siguen las directrices de Naciones Unidas, si siguen la jurisprudencia europea que les piden que deroguen la prisión incomunicada, o si siguen ustedes con la prisión incomunicada. Pues no, la prisión incomunicada continúa como parte de una legislación de excepción que ustedes no quieren dejar al margen. Tiene mucho que ver con la ley Mordaza, tiene mucho que ver con la reforma del Código Penal, tiene mucho que ver con su, entre comillas, legislación antiterrorista. Mantienen esta medida de incomunicación, de prisión incomunicada, aunque la matizan, es cierto, pero no obedecen la instrucción, no obedecen las indicaciones que sí hacen en otras directivas que las transponen en la segunda instancia y en otras. En esta ley no obedecen las instrucciones ni de Naciones Unidas ni tampoco de la jurisprudencia europea que les plantean la necesidad de derogar este tipo de incomunicación. Y dice usted que la matizan, bueno, algunos para bien y algunas cosas para mal en relación a esa prisión incomunicada, pero no va a haber comunicación. Por eso se llama prisión incomunicada y por eso se mantiene. No va a haber asistencia letrada y se va a mantener durante un tiempo, en nuestra opinión, inaceptable. Es decir, todo aquello que nos reprochan y que dicen que es la antesala del maltrato, la antesala también de la impunidad a veces en relación al maltrato y la tortura, pues se va a mantener, por desgracia, y va a mantener también una nube oscura sobre el Gobierno y sobre la política española, y creo que de manera totalmente injusta, el mantenimiento de este modelo que, en nuestra opinión, empaña el procedimiento judicial y empaña también la garantía en las prisiones para los penados. En ese sentido, para los penados o para los que van a ser encausados o acusados, no sé muy bien. Bueno, esas son las valoraciones a grandes trazos de mi grupo parlamentario.
Pero quería terminar mi intervención haciendo la referencia que hice antes con respecto al procedimiento ya no judicial, sino parlamentario. Yo le ruego, señor ministro, que no nos someta a este ridículo. No nos someta a este ridículo. No nos someta a este ridículo a los parlamentarios que presentamos enmiendas para intentar mejorar los textos legales y que vemos con sorpresa que el procedimiento de ponencia y de comisión son solamente para sanar los problemas de sus proyectos, para incorporar las autoenmiendas. No nos someta a los parlamentarios al ridículo, porque, en definitiva, está sometiendo también las leyes a la inseguridad jurídica y al ridículo. Esta ley no será ya la ley de enjuiciamiento criminal del siglo XXI, no lo va a ser. Será el retoque de la del siglo XIX. Pero, señor ministro, que no sea una ley de las que nos tengamos que avergonzar. Por su contenido, porque ni agilice ni dé más garantías, y por su forma, porque de alguna manera lo que signifique es una nueva razón para la inseguridad jurídica en nuestro país. Nada más, muchas gracias. Gracias, señor Llamazares. Señor Llamazares.